Buenos días familia, ¿cómo están? Hoy en esta mañana damos gracias a Dios por este día tan hermoso que nos permite vivir. Ha habido días con fríos, había días asoleados, pero lo hermoso es que aún podemos sentir el frío y podamos sentir el calor. Demos gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da. Y hoy quiero hablarles sobre los problemas destruyen la fe falsa. Sí, así es, mis hermanos. Cuando hay problemas, podemos ver cómo está nuestra fe. Y muchas veces los problemas destruyen una falsa fe. Hoy les voy a explicar cómo está la situación. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, ¿como cuáles? Como un huracán, inundación, tormentas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces hace cosas tremendas, ¿no? Los árboles se rompen como si fueran palillos, los carros dan vueltas como si fueran juguetes, los techos de las casas se caen, se vuelan, ¿sí? Y todo eso pasa cuando sucede este tipo de acontecimientos. Pero ¿qué pasa cuando termina todo eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo único que queda? Pues lo único que queda cuando pasan ese tipo de cosas son los cimientos firmes. Y esos mismos cimientos se pueden usar para reconstruir, ¿sí?, lo que la tormenta se llevó. En cualquier edificio, es por eso que los cimientos son muy importantes. En cualquier edificio, los cimientos deben ser profundos y sólidos para soportar el peso de la estructura, junto con otras presiones. De la misma manera, hermanos, los cimientos de la vida determinarán tu estabilidad entre los problemas que se presenten en tu vida. Los cimientos que tú tengas tienen que ver mucho con lo que va a pasar en tu vida. Cuando venga un problema, cuando venga ese tipo de cosas, ¿sí? Hay personas que cuando vienen las circunstancias fuertes, no tienen fuertes sus cimientos. Y es por eso que cuando sucede el problema, lo que estén viviendo se desmoronan, caen fácilmente. Yo te pregunto, ¿cómo están tus cimientos? ¿Cómo está tu vida? ¿Tus cimientos son fuertes? ¿Tus cimientos son débiles? A tal grado que si sucede algo, se derrumban, se caen, no son fuertes. Y es por eso que hoy te voy a hablar de un varón justo, un varón intachable, íntegro, que perdió todo. Y esta es la historia de Job. Quiero que vayamos al libro de Job en la Biblia. Yo les voy a hablar en la Nueva Traducción Viviente. Job 1:1. Dice la palabra de Dios. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Fíjense, 4 cosas sobresalen de este varón, de Job. Número 1, era un varón intachable. Número 2, de absoluta integridad. O sea, no solamente era íntegro, sino absolutamente íntegro. Número 3, algo muy importante, tenía temor de Dios. Y número 4, se mantenía apartado del mal. ¿Quién puede juntar esos 4 requisitos? ¿Quién puede decirme, yo junto esos 4 requisitos? Este varón los tenía. Y dice, número 2, tenía 7 hijos y 3 hijas. O sea, 10. 3. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Esta historia de Job está hablando de una persona que tenía muchísimo dinero. Era muy rico, era millonario. Y sigue diciendo. 4. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. 5. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano y por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Imagínense, no solamente Job era una persona millonaria, era una persona
íntegra, intachable, que tenía temor de Dios y que se apartaba del mal, sino que también fungía como sacerdote. Obviamente se cree que Job, ¿sí?, estaba cuando estaba Abraham, ¿sí?, cuando en la época en la cual todavía no estaban los 10 mandamientos, cuando todavía Moisés no había bajado la ley. Entonces él fungía como sacerdote en su casa, ¿sí?, y él preparaba las ofrendas para el perdón de si sus hijos habían pecado. Después sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjense qué clase de hombre es él, qué clase de hombre es Job. Sigue diciendo, número 6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Fíjense, la palabra de Dios nos está mostrando que cuando hay reuniones en el cielo, cuando está Dios, nuestro Padre, en el trono, y hay una reunión celestial, también llega a esa reunión Satanás. Fíjense. Y dice 7, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Fíjense, una cosa es que tú digas, eres la mejor mujer, eres el mejor hombre, pero decir, eres el mejor hombre o la mejor mujer en toda la tierra, fíjense, ha de ser muy bueno, ¿no? Y dice, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Fíjense lo que es el enemigo. El enemigo muchas veces va a querer que tú tengas enemistad con Dios. Él va a querer que tú te enojes con Dios. Él va a buscar algo para que tú caigas. Incluso va a hablar con el Señor para que te quite toda la bendición que tú tienes. Es por eso que tú no puedes confiar en el mal. Tú no puedes confiar, ¿sí?, en aquello que te separa de Dios, porque eso que te está separando de Dios está pidiendo que tú seas destruido, está pidiendo que tú te apartes de la bendición más grande que puedes tener en tu vida, que es la presencia de Dios. Ya vimos que Job era prosperado porque él amaba a Dios, temía a Dios y lo buscaba, y por tanto Dios tenía un cerco de protección alrededor suyo. Pero el enemigo va y aún le dice, ¿sabes qué? Por eso él no te maldice, porque lo tienes bien, porque le ha ido bien, él no te ha maldecido, pero deja que le vaya mal y vas a ver cómo te va a maldecir. ¿Y qué le contesta el Señor? Versículo 12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Yo te digo una cosa, el enemigo tiene limitantes. Y esas limitantes, ¿quién se las pone? No se las pones tú, se la pone Dios. Dios le puede decir, sabes que tú puedes hacer todo esto, pero hay un límite para ti. No lo dañes físicamente, no le hagas nada mal a mi hijo, a mi hija. Fíjense, qué importante estar cerca de Dios. Y dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor. 13. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Fíjense lo que le estaba pasando en ese momento. Y el que sigue. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Ahora, él dice, cayó fuego del cielo, el fuego de Dios. Pero todos ahorita sabemos que no era un fuego del cielo y no era un fuego de Dios. Era el mismo Satanás en contra de Job. Y dice que mató a las ovejas y mató a los pastores. Número 17.
Mientras este mensajero todavía hablaba, o sea, llegaba uno y en lo que terminaba de hablar llegaba otro y terminaba de decirle mal y llegaba otro, dice. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. 18. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contarse. 20. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. No culpó a Dios. Fíjense, mis hermanos, cuántas cosas vivió este varón. Yo realmente no creo que yo pueda soportar lo que este varón soportó. En un solo día perdió sus bienes, perdió su trabajo, perdió su riqueza, pero sobre todo, ¿a quién perdió? Perdió a sus hijos. Pero a pesar de todo lo que él venía perdiendo, a pesar de todo lo que a él estaba pasando, hay algo que no perdió. No perdió su amor a Dios, no perdió su fe, no se quebrantó ante el amor de Dios. Sí lloró, sí sufrió, sí le dolió, pero él no perdió su fe. Él no perdió su fe. Y al final de todo, no culpó a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado algo que ni siquiera es perder todo de un jalón? Imagínate que en este momento tú perdieras tu casa, tu trabajo, tus hijos, y te quedas sin nada, sin nada. ¿Qué harías? Algunos que creen en Dios dirán: mira, Señor, y yo que voy a la iglesia, y yo que oro, y a cada rato te busco, y te canto alabanzas, y de repente mira lo que me está pasando. ¿A poco no? Nos estaríamos quejando delante de Dios. Pero Job no lo hizo así. Al final de todo, Job no culpó a Dios. No culpó a Dios. Y eso que él no hizo nada. Porque aquí la Biblia no dice que él haya hecho algo malo o que él andaba en pecado. Al contrario, la Biblia dice que él era un hombre justo delante de Dios. Y si leemos el libro, es por eso que él pasa en la mayor parte del libro preguntándose por qué le había pasado eso. En el libro narra que muchas veces Job dice: pero ya no entiendo por qué me pasa esto. Y él se pregunta cada rato, pero nunca ofende a Dios. Esto demuestra que él tendría que enfrentar la vida sin respuestas y sin explicaciones. Imagínate que te suceda eso y que tú digas: bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? No hay ninguna respuesta, no hay algo lógico a lo que me está pasando, no hay una explicación. Ni modos, tú tienes que vivir. Así vivió Job, y solo así desarrolló plenamente su fe. Solamente así. De la misma manera, muchas veces hemos pasado por momentos en los cuales no sabemos por qué nos pasó esto. Yo he escuchado a mucha gente que dice: pero ¿por qué me pasó? Es que no entiendo por qué me pasó. ¿O por qué viví esto tan desagradable? Y cuando no lo entiendes o cuando no sabes por qué, tú empiezas a culpar a muchos y te empiezas a pelear con otras personas que no tienen la culpa. Es más, te peleas hasta con Dios mismo. Cuando deberíamos hacer lo que hizo Job, seguir adelante sin esperar las respuestas a todo lo que estamos esperando, a todo lo que estamos pasando, y sin culpar a nadie más, por más injusto que nos parezca lo que estamos viviendo. Debemos seguir adelante con la mirada en el Señor. Es que a veces somos así. Es más, cuando vemos que un delincuente o que alguien que hace algo malo y tú sabes que lo que va a hacer está mal y lo hace, y ves
que le sale bien, entre comillas. ¿Ves? Que no le fue mal, sino que lo hizo. O cuando vemos que un inocente está sufriendo, decimos, es que eso no está bien. Y tú dices algo, es verdad, no está bien. Pero el pecado ha corrompido la justicia y ha hecho que nuestro mundo se vea impredecible y desagradable. El libro de Job muestra a un hombre que sufre sin haber cometido alguna falta, sin haber hecho algo malo. Y lamentablemente nuestro mundo es así. A pesar de que en la historia de Job no concluye en la desesperación y en la locura, por medio de su vida aprendemos que la fe en Dios está justificada. Incluso cuando nuestra situación parece perdida, una fe verdadera debe cimentarse en la confianza de que los propósitos de Dios se cumplirán. No importa lo que estemos pasando, nosotros debemos tener nuestros cimientos en la fe, sabiendo que, ok, me está yendo mal, ok, a lo mejor me está pasando esto, a lo mejor perdí a alguien, a lo mejor estoy pasando por un momento duro y parece que cuando no me llueve me llovizna, dicen por ahí. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a que nuestra confianza debe estar en Dios, en que sus propósitos se cumplirán en nuestras vidas. Las decepciones, las tragedias, las angustias golpea a todos por igual, a quienes creen en Cristo, a quienes no creen, creyentes, no creyentes, a todos la vida los golpea de igual forma. Sin embargo, en medio de las pruebas, Dios espera que los que creen en Él mostremos nuestra fe al mundo en medio de la tormenta, tal y como pasó a los apóstoles en medio de los problemas. Mateo 8:23. Mateo 8:23. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Aquí Jesús, ¿con quién estaba? Con sus discípulos. ¿Y en dónde? En una barca. Siempre va a haber un lugar. Dice 24, de repente, ese famoso de repente. Como cuando tú dices, yo de repente voy al trabajo y estoy ahí y de repente el jefe se enojó. Y de repente alguien se enfermó. Y de repente alguien se cayó. Y de repente alguien se murió. Y de repente, ese de repente. Dice acá, y de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Y sigue diciendo, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. 26. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Fíjense, mis hermanos, aquí nos enseña lo mismo. Ellos estaban en medio de una tempestad, de una tormenta, de un problema que llegó de repente. Así como a veces de repente nos llegan problemas, también de repente puede llegar lo bueno. Jesús estaba en la barca con ellos. Muchas veces tú dices, es que yo creo en Dios y Dios está conmigo, pero cuando llegan los problemas, tú piensas que Dios está durmiendo en ti. No, Jesús no se ha dado cuenta, Dios no me está escuchando, yo creo que está durmiendo. Dios está ahí. Y aunque aquí dice que Jesús dormía, Jesús no estaba durmiendo. Es muy difícil que alguien duerma en medio de una tormenta, ¿verdad? Nos dirán, pues que Jesús es Dios, sí, pero en ese momento era hombre, porque se despojó a sí mismo de ser Dios para ser hombre. Entonces él estaba despierto. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Fíjense lo que está diciendo Jesús. Oye, no puedo entender que si yo estoy con ustedes, ustedes se espanten. Que si yo estoy con ustedes, ustedes tengan miedo. Que si yo estoy con ustedes, ustedes actúan así. ¿Saben por qué actúan así?
porque sus cimientos están mal. Son hombres de poca fe. No tienen esa fe como la que tuvo Job. Son hombres de poca fe. Yo te pregunto, no sé cuál es la situación que tengas ahorita, pero ¿tus cimientos son fuertes? ¿Es una fe fuerte? ¿O cómo está tu fe? Si tú crees en Dios, ¿realmente crees que Dios está contigo? Es más, yo he escuchado gente que ora, vamos a orar porque está pasando este problema, y terminan de orar, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Pero esto que lo otro, pero siguen preocupados. Entonces, ¿no oraste? ¿O acaso no creíste que Dios hizo algo? Dice que cuando Él se levantó y les dijo en qué habían fallado, calmó todo. Jesús tiene el poder de calmar esa tempestad en tu vida. Él tiene el poder de sacarte de ese problema. Cualquier problema que tengas, Él tiene el poder de hacerlo. Pero no has creído. No has creído. De la misma manera, en Mateo 14, 22, dice la palabra de Dios. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Aquí está otro caso en el cual Jesús no va con ellos, y ellos suben a una misma barca y se van. Y sigue diciendo, después, 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. 24, dice, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Dios les quería demostrar a ellos. Dios quiere verte a ti cómo actúas en la tormenta. Dios quiere verte a ti. Dios a veces te ha enviado en la barca. De hecho, agarra tu barca, ve solo. Pero realmente aún en medio de la tormenta no estás solo. Ellos se encontraban en problemas, dice aquí la Biblia. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas. ¿Y qué pasa? Jesús se acercó a ellos. ¿Cómo se acercó Jesús a ellos? ¿Cómo? ¿Se les acercó luego arreglando el problema? No. Se les acercó caminando sobre el agua. Y tú dices una cosa, tú tendrás un problema o estarás en alguna tormenta o alguna tempestad, pero déjame decirte que si tú confías en Dios, tú vas a ver a Jesús caminando sobre ese problema, vas a ver a Jesús caminando sobre esa adversidad, vas a ver a Jesús caminando sobre esa enfermedad, sobre ese dolor, va a estar Jesús caminando. Y tú dices una cosa, Dios te va a decir lo mismo que le dijo a ellos, ¿sí? Se va a acercar y te va a decir, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y esa es la palabra que Dios me ha mandado a decirte, que no tengas miedo, que no tengas miedo, que tengas ánimo y que Jesús está contigo, Dios está contigo y su Espíritu Santo está contigo. Y si tú no has creído en Dios, es momento de que hoy te vuelvas un creyente y que hoy creas en Cristo Jesús y creas que Él es el Hijo de Dios, para que Él venga caminando sobre tu problema y te diga, ten ánimo, yo estoy contigo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Las dificultades, hermanos, destruyen la fe superficial, pero fortalecen la fe verdadera. La fe verdadera es fortalecida a través de esos problemas. Aferrarse a Dios para poder soportar cualquier dificultad que azota tu vida, mis hermanos. Ese es el consejo. Y no importa lo que estés viviendo, no importa si a lo mejor no hay respuestas a tus preguntas. Mejor es conocer a Dios que conocer las respuestas a esas preguntas. Ánimo, Jesús está contigo.
Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder,